Cuando los discípulos escuchan eso, los discípulos se asombraron. Uno podría preguntar, pero ¿por qué se asombraron? Jesús dice, tienen que entender eso. Jesús dice, el joven, el viejo, se va. El Señor está hablando de ti. Ven, Jesús. A lo mejor ni siquiera deja de mirar a los discípulos aquí. Jesús les dice a ellos, mirando a ese puntito que lo disfrute, dice, ya ven cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que se atan a sus riquezas. Y los discípulos se asombraron, dice la palabra, se asombraron. Pero Jesús vio el asombro de los discípulos, vio el asombro de ellos, pero ahí como que machaca. Jesús machaca en los versos siguientes, 24 y 25. Jesús vuelve y insiste, cuán difícil les será a esos entrar en el reino de Dios. Sigue leyéndolo conmigo, verso 25. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para esos entrar en el reino de Dios. Ellos quedaron espantados y se decían entonces, ¿qué se decían? ¿Quién puede salvarse? Y yo te pregunto, ¿quién puede salvarse? Escucha bien, porque no quiero tener que explicarlo, porque yo sé que lo vas a comprender. Ante la advertencia que hace Jesús en dos momentos seguidos, ante la advertencia que Jesús hace, los discípulos, especialmente cuando Jesús insiste, los discípulos espantados, azarandados como en síncope, le preguntan, verso 26, entonces, si esto es así, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? ¿Ustedes comprenden lo serio de esto? ¿Quién puede salvarse? Hijo, hija, adorados, la pregunta de los discípulos, ¿quién puede salvarse? Es significante, porque nos da claridad. La pregunta que ¿quién puede salvarse? Nos da claridad en cuanto a la advertencia. Qué difícil será que se salven esos que están atados a sus riquezas. Qué difícil será que entren en el reino de Dios. La pregunta entonces de los discípulos, ¿quién puede salvarse? Es significante esa pregunta porque nos da claridad en cuanto a la advertencia que Jesús hace. Los versos 23 y 24, a la vez que nos definen el significado, el concepto de estar atados a la riqueza. Marcos 10:23 otra vez. Ya ven cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que se atan a sus riquezas. Cuán difícil, verso 24, les será a esos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para esos entrar en el reino de Dios. Yo no sé si estás entendiendo completamente, pero te lo voy a explicar. Te explico. El individuo, escucha bien, y el Señor está hablando de quién. El individuo es quién. El individuo aquel estaba atado, encadenado a sus riquezas, a sus riquezas. Tus cadenas probablemente serán otras, pero el individuo aquel está
afirma que quiere apuntar a lo más alto, que quiere experimentar, y él mismo lo dijo, la Zoe vida a Ionion eterna. ¿No es así? Jesús, por su parte, le manda a que se deshaga completamente de Jesús, en griego, remata, así como suena, remata, posesiones, prosperidad, porque por lo visto el individuo, el Señor está hablando de ti, está atado, esclavizado a esa remata. Respetuosamente, pero no acepta el desafío, porque de hecho está atado a sus remata, a sus posesiones, a sus riquezas, y no está dispuesto a romper esas cadenas. Escuchó la palabra de Jesús como tú estás escuchando el anuncio, y después de escuchar a Jesús no aceptó el anuncio y no estaba dispuesta a romper esas cadenas. Y al esa mujer no romper sus cadenas, por lo mismo, escogió no seguir a Jesucristo. ¿Para quién es este anuncio esta mañana? Para ti. Pero hijo, hija, escucha. Los discípulos dicen, ¿pero quién entonces podrá salvarse? Los discípulos no eran ricos. ¿Entiendes? Ellos no eran ricos, eran ricos. Pero aún dicen, aún preguntan, entonces ¿quién puede salvarse? ¿No eran ricos? Bueno, la respuesta es que sí eran ricos. Sí, porque por la pregunta eran ricos. No tal vez como aquel individuo, pero eran ricos. ¿Entiendes? Ahora entiendes. Los discípulos no eran ricos como aquel individuo, en el modo en que aquel individuo era rico. Deberás entender eso. Ellos no poseían riquezas materiales, ni tierras, ni propiedades, ni bienes. Aún así, ante la advertencia que 2 veces hace Jesús en Marcos 10:23 y luego en los versos siguientes, ya ven cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que se hacen a sus riquezas. Los discípulos, ante eso, pasmados y espantados, le preguntan casi retóricamente, porque ellos pues saben que son ricos. Marcos 10:26, entonces, ¿quién puede salvarse? Comprende, hijos. ¿Quién puede salvarse? Hijo, hija, adorados. Es que los discípulos comprendieron ahí demasiado bien que el contenido y el significado de la palabra riqueza o riquezas, posesiones, remata, que sale de la mente, del corazón, de los labios de Jesucristo, no se limita a riquezas materiales nada más, sino a todo aquello a lo que tú o yo podamos estar atados en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, y que resulte, porque estamos o estemos atados a ello, resulte obstáculo para que puedas seguir al Señor. ¿Tú comprendes eso? Al fin y al cabo, hijo, hija, adorados, Jesús afirma en otro pasaje de la palabra en Mateo y en Lucas, Mateo 6:21 y Lucas 12:24, pues donde está tu riqueza completa, pues donde está tu riqueza, porque donde está tu corazón, esa es tu